¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video del proyecto de la van. Bueno, comenzamos este video, estamos acá dentro de la van como pueden notarlo. Nos había faltado esto, ponerle manguera al cable que viene de los paneles solares. Ya quedó protegido. Igual si no han visto este video, es el anterior, vayan a checarlo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar en la cocina. La idea es que en este video terminemos las estructuras de la cocina. Nosotros ya adelantamos un poquito, que no grabé hace 2 días, justamente nos pusimos a trabajar un poco en ello. Y quiero presentarles hasta ahorita la cocina cómo va. Viene también gran spoiler, ya tenemos aquí el tanque de agua. Les voy a presentar lo que va a ser nuestro tanque de agua, que no es para nada pequeño. ¿Y están listos amigos? Bueno, chequen nada más. Este va a ser nuestro tanquecito de agua y aquí está la cocina. ¿Y qué fue lo que les decía que avanzamos? Bueno, pues avanzamos en poner esta de aquí. Pusimos esa porque teníamos que darle más soporte y división. Recuerden que hicimos esta abertura aquí a nuestro mueble porque el tanque de agua llega hasta acá, llega hasta este lado. ¿Qué más hicimos? Bueno, pues hicimos esta separación y aquí abajo le hicimos como una cajita. Aparte de que hicimos lo del zócalo, le hicimos una cajita para que no se viera de aquí el tanque. Aquí de hecho lo que vamos a poner va a ser una puerta y a lo mejor una división ahí. Aquí vamos a poner un cajón corredizo y ya tenemos dividido lo que es la sección de este lado. Ya saben que este mueble también ya lo tenemos casi terminado. En este mueble de aquí que están viendo es donde va a ir nuestra tarja de cocina. Aquí va a ir nuestro lavaplatos y de este lado va a ir lo que es la estufa y obviamente cajones, ¿no? Aquí también todavía no sabemos si vamos a meter puertas o si vamos a meter cajones, pero eso lo vamos a descubrir todo en este video. Pero chequen amigos, es el avance que llevamos hasta ahorita en nuestra cocina. Ya cada vez va tomando un poquito más de forma y sobre todo lo bien que nos quedó aquí. Vean, está esto muy justo, pero no se tocan, es lo importante. Y pues en teoría así es como va a quedar. Yo creo que lo que vamos a comenzar haciendo va a ser terminar los zócalos de este mueble para ver ya con qué espacio contamos. Y lo mejor de todo, no les he contado, pero el día de hoy viene Chucho a ayudarnos, entonces seguramente va a haber un buen avance en cuanto a carpintería. Les digo, en estos días tenemos que avanzar en la cocina y terminar toda la estructura por completo para ya poder fijarla, para ya poder poner el piso, para dar el acabado, para resanar, para pintar, todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a trabajar, que esta van no se va a armar sola. Bueno amigos, miren, pues ya hicimos el zócalo de este mueble y ya quedó toda esta parte de aquí abajo. Obviamente esto de aquí vamos a taparlo con pastita ya cuando vayamos a pintar, a dar el acabado final para que esto pues no se note. Digo, también es que creo que no hay que tener tanta exigencia con nosotros porque pues no sé hacer esto, ¿no? O sea, es la primera vez que tengo incluso un acercamiento con este tipo de herramientas como sierras, como cosas con madera y así. Entonces creo que no debería ser tan exigente conmigo mismo con el resultado final, aunque la verdad es que me está gustando cómo está quedando. Pero miren, ya hicimos todo esto. Aquí yo creo que vamos a poner de este lado, va a quedar como por aquí la tarja y me gustaría tal vez definir si voy a poner un cajón o 2 cajones, todavía no sé, estoy pensando también si el garrafón de agua va a ir aquí, si lo voy a poner en la parte de atrás de la van con una bomba de agua. Todavía estoy pensando eso para ver cómo va a ser el acomodo, pero chequen, así es como va quedando. Terminamos los zócalos de los 3 muebles ya y ahí pueden notar que ya las partes de abajo ya están todas terminadas. Ahora nos falta organizar, ver cómo vamos a organizar este espacio y ese que está ahí. Por eso mismo es que este todavía no tiene los soportes de enfrente, porque estamos esperando para ver cómo va a ser la distribución para ponerle como este. Vean, como este que sí quedó sólido y neta este mueble quedó muy bien. Va tomando forma muy bonito, ¿no? Se va viendo muy bien. Ya viene llegando el Chucho, anda. ¿Qué show? ¿Cómo andamos, güey? ¿Cómo ves la cocina, güey? Pues bien. ¿Tú no viste nada de esto, ah? No había venido. No te tocó ver nada de esto. Pues está muy bien, güey. A ese no le he puesto nada, güey, porque no he definido cómo va a ser la distribución de los cajones. Y aquí arriba va la estufa. Ok. Pues por eso no tiene nada enfrente. Lo único que sí hice... necesita es un amarre de aquí a acá, pero dices que la cocina... La estufa llega hasta acá. Baja. Ajá. Entonces el amarre va a ser de aquí, el siguiente. Ok. El siguiente y le puedo poner a lo mejor Hasta uno un así. soporte para que siente más para Ajá. allá, ¿o no? Sí, le hice Y los te quedó zócalos. a toda madre este pedo, ¿eh? Sí está bien, ¿no? O sea, no está tan grande, pero está a gusto. O sea, no está... ¿Y estos son push o son...? No, les falta ¿No se las... pone jaladera? Sí,
los seguritos que había comprado. Estaba pensando si le ponía los seguros, porque en realidad, güey, hay que hacer fuerza para abrirlos. No creo que se abran solos manejando. Bueno, quién sabe, güey. Una curva o algo así. O ponerle jaladeras y no ponerle seguros. Pero pues esos ya quedaron. Nada más aquí siento como que raspa. ¿Ya tienen los seguros? Aquí. Pero eso es por el mueble. O sea, porque a lo mejor quedó un poquito ancho o un poquito cerrado. Que lo voy más a que sea ancho. No debería de sonar así. Y a partir de ese momento nos dedicamos a tratar de descubrir por qué estaba haciendo ruido ese cajón. No lo entendíamos. Ese no debería de pasar. Obviamente la primera idea que se nos ocurrió era que el mueble estaba mal hecho, que los cajones estaban más grandes de lo que debían de ser o que eran más pequeños y que los rieles no estaban recorriendo bien. Entonces empezamos a revisar el por qué es que estaba haciendo ese ruido y teníamos que empezar descartando cuáles eran los posibles problemas. Ir quitándole piezas al rompecabezas. Después de darnos cuenta que las dimensiones del mueble estaban bien, dijimos seguramente son las correderas, y se nos ocurrió la magnífica idea de echarle WD-40, lo cual hizo que hiciera más ruido. Después de ver que no se solucionaba, pues comenzamos a desarmar el mueble para ver cuál era el problema. Spoiler, no encontramos absolutamente nada. Lo sí, mismo, ajuste, entonces definitivamente no va a ser. Y después de ver que todo el mueble estuviera bien, que las dimensiones estuvieran bien, que las correderas estuvieran bien colocadas, llegamos a la conclusión de que tal vez le faltaba un poco de grasa a los rieles y que por eso estaba haciendo ese ruido. Y al final regresamos donde mismo. Ese día que vino Chucho no pudimos avanzar en nada en cuanto a trabajo. Estuvimos un ratote viendo el tema de los cajones, de por qué hace este ruido las correderas, por qué se escucha. Y llegamos a la conclusión de que todo estaba bien. Yo pensaba que a lo mejor mis medidas estaban mal, pero no, todo está bien. Al parecer como que les falta grasa porque están súper resecas. Estuvimos hablando que creo que voy a cambiar ese mueble. Bueno, más bien lo voy a modificar. Esto porque tenemos que hacer piso y techo. Entonces, si ponemos el piso, el mueble ya no va a entrar y hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque no contemplé eso en un inicio. ¿Por qué? Porque no soy un experto haciendo esto y estoy aprendiendo. El día de hoy continuamos trabajando con la cocina y lo que he hecho hasta ahorita es hacer las divisiones del mueble que va a llevar la estufa, que básicamente es este mueble que ustedes ven aquí. En la parte de aquí arriba va sentada la estufa. Aquí va un cajón, aquí va otro cajón y aquí va otro cajón. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, o lo que vamos a hacer más bien es hacer estos cajones. No les he grabado mucho porque básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos en el video de los cajones. Aunque hubo una diferencia. Este es el mueble en el que estamos trabajando ahorita. Hay una diferencia muy grande de los otros cajones. Justo por eso no les había grabado, porque no sabía si iba a funcionar. Dije, si funciona, pues obviamente ya se los muestro. Si no funciona, pues sigo adelantando y no es como material que grabe y después no vaya a servir como para mucho. Y miren, el mueble pequeño que hicimos, esos son los cajones, ¿no? Es triplay de 15 milímetros en todo lo que es el cajón, de 12 milímetros en el fondo y 15 milímetros en la tapa. Para mí quedaron muy pesados los cajones, pero mi compa Chucho me dijo que usara el de 15 porque iba a estar mucho mejor, ya que no iba a usar clavos, iba a usar tornillos. Bueno, pues como hace poco me llegaron esas tremendas joyas, nada más, dije, bueno, tenía ahí un triplay de 12 milímetros, que por cierto estaba medio chueco como lo tenía parado. Tip, nunca pongan el triplay en la madera parada, güey. Se dobla horrible, como que estaba medio pandeada, ¿no? Como acostumbramos a decir. Entonces tenía esa madera y dije, voy a probar estos cajones que son más grandes, un mueble más grande. Voy a probar hacerlos de 12 milímetros en lugar de 15. De 12 parejos, ¿no? Lo que son la tapa y absolutamente todo el cuadro, todo el cajón. Excepto nada más la cara, es hacerla de 15. Y miren, se batalló un poquito porque les digo que la madera estaba un poco difícil, pero pudimos escuadrarla bien con el fondo y todo y quedaron bien. De hecho, ahorita acabamos de terminar de cortar lo que son las tapas, estas que son las frontales, y aquí los tenemos. Chequen cómo quedaron. Neta, quedaron muy bien. O sea, yo pensé, me daba un poco de miedo este más grande y dije, no, pues que va a quedar todo frágil o así, pero no, o sea, está súper fuerte, neta. Quedó muy bien. Son de 12 milímetros y
Si lo hubiera hecho de 15, neto hubiera quedado súper pesadísimo. No sé qué tan buena idea sea. No sé si fue un acierto o si a lo mejor la regué y tenía que haberlo hecho de 15. Solamente el tiempo lo va a decir. Hasta ahorita, así es como vamos. Lo que vamos a hacer, porque me faltan tornillos de 1 pulgada para poner las tapas, es seguir ahorita cortando lo del otro mueble que nos falta. El día de hoy, amigos, he estado trabajando aquí dentro de la casa porque una, ahorita ya es tarde. Bueno, pero estuve trabajando desde hace rato. Y 2, porque está bien a gusto aquí con el aire acondicionado. Aparte de que el día de hoy, en lo que me tocaba hacer, no iba a hacer cortes ni nada de eso. Más bien nada más estoy armando los cajones del mueble que va a llevar la estufa. Y les muestro cómo vamos hasta ahorita y cómo lo llevamos. Chequen nada más. Ya tenemos el cajón de abajo, el más grande. Déjame lo abro por acá atrás porque todavía no tenemos cómo abrirlos. Ahí está, vean. Así fue como quedó el cajón. Neta, está súper grande, pero era justo lo que se buscaba. ¿Por qué? Porque básicamente en este cajón es donde van a ir todos nuestros ollas, sartenes, todo eso va a ir en este cajón. Digo, obviamente también eso, ¿no? Pero los artículos más grandes van a ir aquí. Y ya quedó listo, ya quedó con sus tapas, ya quedó con sus correderas. Y vean, cierra perfectamente bien. Chequen nada más. Ya también hicimos el segundo cajón, el de aquí arriba. Vamos de abajo para arriba, chequen. Ahí está ya bien instalado y todo, con sus correderas. Y vean, cierra súper bien. A estos cajones, como ven, si les dejamos un poquito más de espacio arriba y abajo para no batallar en poner lo que son los seguros. Que todavía me sigo cuestionando eso. O sea, neta, sigo con el tema de los seguros. No sé si usar los que ya tengo ahí o hacer un sistema como de imanes y usar algunos agarraderas que me gusten mucho. No sé, todavía sigo debatiéndome con eso. Supongo que lo tendré que definir muy pronto. Pero pues ya que así es como va el mueble. Esta es la tapa del cajón de aquí arriba. Y ahorita voy a empezar a armar ese último cajón para ya terminar con eso el día de hoy. Otra cosa que hice, como se pueden dar cuenta aquí, fui a comprar resanador. Entre todas las recomendaciones que tuve de resanador, me dijeron del de Resistol, me dijeron este es un poquito aguado, podemos decirlo, que el de Resistol. Más bien por el tipo de empaque se conserva mejor. El problema, y es algo que justamente me dijo Chucho, es de que para agujeros profundos que quiera rellenar hay que darle 2 pasadas porque está muy aguado. Pues ya lo empecé a usar y ya le di la primera pasada. Chequen, en esto de aquí eran unos hoyos que tenía. Ya le di la primera pasadita. Chequen estos de acá también. Ahí se nota bastante. Ahorita no se preocupen por eso, porque todavía le falta bastante. Ese no va a ser el acabado final. Chequen toda la parte de aquí abajo. Y se preguntan cómo estaba. Pues estaba peor que aquí, porque aquí ya rellené estos de acá arriba. Así es como estaban todos los orificios. Acá también ya rellené unos. Acá ya rellené otros. Entonces le di una pasada como para que empezara a endurecer el material, se empezara a secar y todo. Y pues antes de terminarlo, ya cuando lo termine, le voy a dar otra pasada. Y como les digo, el acabado ese no va a ser porque todavía después de esto hay que darle una lijadita para sentar todo bien y que quede bien lisito, que quede bien chido. Entonces no se preocupen, que así como se ve aquí, así no va a quedar. Todavía le falta su lijadita, le falta borrarle todo esto de lápiz. Le he estado resanando algunas cositas, detallitos que le he visto. Por ejemplo, chequen aquí, está abierto el AAA, ya lo rellenamos. Aquí le falta un poco, ven, todavía le falta un poquito ahí, pero por resanarlo lo mejor que se pueda. Y ahí vamos, ahí va el mueblecito. Ahorita lo vamos a terminar y ya les muestro cómo queda. Y ahorita les digo qué técnica usé para poner las tapas de los cajones. En eso específico esta vez lo hice diferente. Lo de las tapas las puse al final y ahorita les digo cómo las puse y creo que quedaron muy bien. Miren, aquí ya tengo el cajón listo con las correderas. Esta es la parte frontal y ya están las 2 instaladas. De este lado lo que ando haciendo es poner un límite de lo que sería mi tapa frontal, ¿no? Para que la corredera pues no salga más de esto que es la tapa, porque se supone que si yo la pongo aquí, así de esta forma, ese es mi límite, es donde debería quedar la corredera. Como ven, ya tengo una línea trazada, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una línea que me indica la mitad, o sea, donde debe de ir los tornillos. Y ahora le ponemos un sargento del otro lado, la ponemos a donde creamos que está más o menos centrada y yo creo que ahí ajustamos el sargento. Podemos quitar este y como quiera ya sabemos que este sí nos da. Entonces aquí nada más tengo que buscar la línea y ahí en la línea tengo que poner el tornillo. ¿Ven por qué luego es un poco complicado tratar de grabarles todo
mientras lo hago. Ahora ya podemos recorrer esto y de este lado quitamos el sargento. Ya sabemos que este lado está en la línea y ahora tenemos que levantarlo aquí hasta que nos dé la línea que queremos, que es ahí. Y el del medio pues ya es mucho más fácil. Comparado con los otros, este ya es más fácil. Ahí lo tenemos en medio de la línea. Siempre procuro hacerlo lo más centrado que puedo, por si hay un tema que hay que darle ajuste o algo así, tener margen para poder recorrer. Y lo que hago también es que el ajuste es adelante y atrás, y la del cajón, el ajuste lo dejo más bien arriba abajo. Así puedo tener los dos ajustes. Y esto, nada más lo que tenemos que hacer ahorita es ver que quede bien con nuestro margen. Ahí está, sí está muy bien. Ya está este lado instalado. Ahora tengo que hacer lo mismo con el otro lado. Bueno, ya puse el otro y ahora sí viene la hora de la verdad. Tenemos que ver si esto entra bien. Vamos a acomodarlo aquí de este lado. Uy, ahí está, ya entró. Y veamos. Hey, sí está bien, Ahora, para centrar la tapa, ahí está, miren, está suelta, por eso no la he fijado todavía. Pero para centrarla, voy a usar estos que tengo aquí. Perdí uno y creo que se quedó aquí abajo. Listo, ya los encontré. Estos dos y estos dos. Y estos los pongo aquí abajo. Miren, entran medio a presión los dos, pero ya con esto tengo los márgenes de abajo y tengo los márgenes de los lados. Ahora únicamente, híjole, sí, ya se metió. Bueno, ahí está todavía agarrando. Ahora nada más tengo que fijar la tapa por la parte de atrás y listo. Bueno, tuvimos una pequeña falla. Es de los problemas que pasan cuando trabajas solo. No me fijé bien, hice una perforación donde no era. Pero pues ahorita le ponemos un resanador y vamos a abrirlo. Vean. Aquí lo hice, chequen. Pero ya después puse uno acá y ya puse el otro acá. Aquí vamos a poner uno en medio, un poquito más arriba. Yo creo que por aquí. Es lo malo que, híjole, lo puse bien. No está nada centrado ni nada, donde así me pasé. Pero bueno, ahorita vamos a ponerle yo creo que otro, porque este no me gustó, no lo está agarrando bien. Y vean, así fue como quedó nuestro mueble. Y bueno, voy a terminar de aplicar el resanador, todo lo que me falta, dar otra pasada de este lado. Y vean, aquí no había visto esto. Ahí también hay que darle para que quede bonito, pero ahí está, segundo mueble casi terminado. Hoy vamos a trabajar en el tercer mueble de la cocina. Y antes de comenzar ya afuera, quiero mostrarles cómo ya están los dos primeros terminados. Primero que nada, disculpen todo el tiradero que está ahí atrás de cosas de la van, pero vean, así fue como quedaron estos dos. Ahora, han habido algunos cambios. No sé si ustedes recuerden, pero tengo unos seguros que son los que iban a ir en los cajones. Que básicamente son unos seguros que iban a ir aquí. Pues dejamos este espacio. Y el seguro se perforaba aquí y quedaba como un botón. Que lo oprimías, salía, lo ocupabas de jaladera. Y después lo metías el seguro y subía y se trababa con una contra que ponías acá arriba. Han habido algunos cambios respecto a eso. Y es que hace días los estaba checando y todo y no me terminan de convencer. O sea, sí están buenos, sí me gustan, son de plástico y no sé, o sea, estaba manipulando uno como para ver y todo y de repente se cayó y pum, se desarmó. Ya vi la parte interna y todo y la neta no están mal hechos, pero no me convence tanto el hecho que sean de plástico. Siento que se van a rayar, que se van a ver feos y sobre todo lo más importante y que no me gusta es que tengo que hacer aquí una perforación en todos los cajones para meter los seguros. Entonces yo pensé, aparte de que otra cosa es que visualmente no son tan atractivos, no son tan bonitos, no se ven mal, pero no van a hacer lucir mejor los cajones. Y me puse a pensar y dije, ok, ¿qué pasa si metemos otro tipo de jaladeras, no? Y el primer problema que me presentaba con esto es, ¿qué va a pasar con los cajones? Porque se van a abrir, o sea, los cajones, una curva, algo así se pueden abrir. Bueno, se pueden abrir y no, porque como puse correderas de cierre lento, o sea, si se dan cuenta ustedes, hay que poner algo de fuerza, porque si no, no se abren. Entonces dije, ¿qué pasa
si ponemos otras jaladeras, pero le sumamos un extra de seguridad para que esto no se abra? Y así fue como llegué con esta idea, y déjenme les muestro lo que hasta ahorita al parecer vamos a implementar. Y siento que estéticamente se ve mucho mejor. Número 1, estas pequeñas jaladeras de aluminio. Perdón, está toda manchada, la estuve manipulando mucho ayer, pero estas, chequen, quedan de esta forma. Aquí atrás van nada más atornilladas, no hay que hacer un hoyote, no hay que hacer una perforación tan grande, nada más va atornillada ahí. Y déjenme nada más la sobrepongo, algo así quedaría. Estéticamente se ve mucho mejor y me gusta que no sobresale tanto. Chequen, es todo lo que sobresale, entonces siento que no va a quedar tan invasivo como para la pasadera que pasa a traer esto. Son pequeñas. Entonces, estéticamente, según yo, se ven mucho mejor que las otras. Ya obviamente el mueble pintado y todo, ¿no? ¿Y qué pasa con el problema de que se abran los cajones? Bueno, pues encontré esto. Y es nada más y nada menos que un sistema de imanes. El problema, estaría ideal que esto fuera de acero en lugar de aluminio, pero bueno, no, son de aluminio. Entonces, básicamente, esto es un imán muy fuerte. Es un imán de 25 libras de fuerza, creo. Entonces esto va a ir aquí adentro, más o menos como por ahí, o más bien en la orilla. Les digo, lo malo es que esto es aluminio, entonces pues el imán no lo jala, pero trae esta plaquita de metal. Entonces la idea sería poner esto aquí y aquí a un lado poner la plaquita, o tal vez poner esto aquí y encima poner la plaquita. Todavía no sé cómo va a ser eso, pero ya cuando cierre el cajón, la plaquita lo que va a hacer es trabar, y de esa forma va a impedir que se abra con cualquier cosa, o sea que tengas que tirar un poco más fuerte para abrirlo. Yo siento que con ese sistema de seguridad ya estamos a salvo de que los cajones se vayan a abrir. Yo creo que con eso va a ser suficiente, y aparte de todo, estéticamente se va a ver mejor. Ahora sí vamos a trabajar allá afuera. Miren, este es el mueble con el que vamos a trabajar. De este lado todavía no se define, pero al parecer no se van a llevar como puertas en lugar de cajones. Y de este lado ya tenemos aquí que va a llevar un cajón con correderas, y de este lado va a llevar una puerta. Ya tenemos cortado lo que es la puerta y la tapa del cajón. De hecho, justamente las tenemos aquí. Es la tapa del cajón que va a ir ahí, y esto de aquí abajo es la puerta que va a ir en esta parte. La idea es que abra hacia acá, así. Ya terminamos el cajón que va a ir ahí. Ahorita lo que voy a hacer es poner las bisagras de la puerta que va a ir ahí. El problema es que lleva unas bisagras de cazoleta, creo que se llaman, o bisagras bidimensionales, creo que se llaman. El chiste es que esas nunca las he puesto, nunca las he instalado. Compré una herramienta que creo que me va a hacer mucho más fácil el trabajo, que es esto de Kreg. Miren, es esta, y básicamente lo que hace es hacerte un orificio perfecto para poner las bisagras. El detalle es que tengo un problema, porque como estoy usando de 15 milímetros, chequen ese puntito, eso sobrepasa. Es ese puntito nada más. Lo que hice fue ponerle una rondana para que no baje todo. Chequen, con esto ya lo que hace es que topa. El problema es que no tengo una rondana con este orificio de este tamaño, porque ahora el problema que tengo es que la bisagra queda ligeramente salida. Entonces voy a hacer otra prueba en esta misma que ya estuve haciendo pruebas. Esta es mi madera de pruebas que estoy utilizando, entonces vamos a hacer otra para ver queda bien, si me convence, y si sí, pues ya lo ponemos en la puerta que va. Bueno, se supone que esto lo tenemos que poner aquí, lo trabamos y hacemos la perforación. Se supone que ahí está. Ahora destrabamos esto y miren, así es como queda ya la perforación lista. Vamos a checar a ver cómo queda la bisagra, que las que elegí fueron estas, y se supone que esto, híjole, con que entrara en serio medio milímetro más estaría increíble, pero también no puedo exigirle mucho, entonces creo que, según yo, ahí estaría bien. Estas son bisagras para puertas interiores. Tienen que ser especiales para el tipo de puerta que van a usar. Bueno, ya estuve haciendo pruebas. Probé incluso hacerlo sin la rondana, con la rondana. Y creo que lo mejor va a ser con la rondana. Sin la rondana ya hubo una forma en la que logré que no saliera la punta. Pero queda
el frente muy delgado. O sea, no me gusta eso. Y hasta siento que se puede tronar. Y de la otra forma, pues creo que va a quedar mejor. Entonces vamos a hacer los orificios, a ver cómo nos quedan. Deseenme suerte, esta es nuestra puerta. Y esperemos que quede bien. Como ven, ya cortamos las puertas, las últimas puertas al fin de este tercer mueble de cocina. Vamos a instalarlas, también vamos a instalar unos topes para las puertas y esperemos que todo nos cuadre perfectamente porque ya estamos... Ojalá ese es el día en el que terminamos todo esto de la cocina. Ya nada más nos faltaría pues ponerle primer, pintar y ver el tema de la encimera. Pero estamos muy cerca de terminar. Y bueno, les muestro cómo va hasta ahorita nuestro mueble. Como vieron, pues ya pusimos este cajón. Que miren, corre perfectamente bien. Ahí está. Y de este lado pusimos ayer nuestra puerta. Tengo esta cinta aquí porque como todavía no tiene la jaladera, no tiene la agarradera todavía del cajón. Y como no tiene un tope, que esto pasa mucho con los cajones de puertas interiores, pues se mete, ¿no? Entonces aquí es donde debería de quedar. Y vean, así fue como quedó instalado nuestro cajón. Yo no pensaba poner un tope porque en teoría el tope va a ser el imán que voy a poner. Pero yo creo que para que la puerta descanse de forma pareja y no solamente de un lado, va a ser bueno ponerle un tope. Aquí, como ven, ya tengo presentado que va a ser el topecito que va a llevar aquí arriba estas puertas grandes. Y esta, pues chequen, ahí está, son de cierre lento y... Ahí debería estar el tope para que ahí se quede, ¿no? Ahorita pues si lo suelto se va y se mete eso. Fíjense que se me hizo más fácil instalar, digo, toco madera, güey, ojalá que no me vaya a salar ahorita que voy a instalar las puertas más grandes, pero se me hizo más fácil instalar las bisagras de cazoleta que las correderas. Neta, se me hizo mucho más fácil. Bueno, vamos a poner esto, vamos a instalar las puertas que nos quedan, que pues miren, ya las tengo, son las que están aquí. Perdón el desastre, estoy trabajando aquí dentro de la casa. Y es que está mucho más fresco, amigos. O sea, allá afuera hace mucho calor. Bueno, está el aire acondicionado, pero está mucho más cómodo trabajar ahorita aquí adentro, que hace mucho calor allá afuera. Entonces, bueno, vamos a terminar de armar esto y esperemos que hoy quede ya terminado el mueble de la cocina. Miren, les voy a explicar cómo yo lo hago. No sé si es la forma correcta de hacerla, pero así me está funcionando. Ahorita les decía de esta herramienta, ¿no? Que esta me facilitó bastante las cosas. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí tiene una regla, ¿sí? Aquí indica qué tanto, o sea, qué tan alejado del borde de la madera vas a querer lo que es tu bisagra. Lo ideal es hacerlo entre 10 y 6 centímetros, entre 100 milímetros y 60. Yo en este caso, como es una puerta alta, lo hice a 100, lo hice a 10 centímetros, por lo cual, si ustedes ven, mi centro se debería de alinear ahí, pero no está alineado a los 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo en este caso ya le sumé lo que tengo de luz o lo que tengo de espacio en la parte de abajo, que en mi caso específico son 3 milímetros, es lo que le voy a dar en la parte de abajo. Entonces nada más trazamos una línea. Ahora tenemos esta otra línea que lo que hace es medir desde aquí hasta acá, en mi caso 52 milímetros, porque estoy usando un triple A de 15 milímetros. Ustedes usan MDF, que regularmente usa 18 milímetros, tiene que ser a 55.
si no me equivoco. Sí, a 55, yo a 52. Básicamente son las medidas. Y lo que hacemos es que desarmamos lo que es la bisagra. Y esta pues la ponemos aquí, centrada. Y listo. Le atornillamos y debería de quedar la puerta. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora miren, ya la pusimos. Ya está la puerta. Ya quedó lista, vean. Ahora, por ejemplo, esta es una de las ventajas de que si hay que darle ajuste. Aquí vemos, no, pues aquí quedó un poquito metida. Bueno, pues la podemos sacar. De este lado tiene 3 ajustes. Uno aquí, otro acá y otro acá. Este es para poder sacarlo un poquito. Miren, ahí ya saqué un poquito la bisagra. Ahora vamos a instalar la otra. Y ahí viene el problema. Que las dos cuadren. Ese va a ser el verdadero problema. El hacer 2 puertas, bueno, para mí, ¿va? Porque yo no soy experto en esto. Supongo un carpintero va a decir, ay, güey, te lo hago así de volada. Bueno, para mí, siento yo que va a ser un tema, pero ahorita les cuento a ver cómo me fue. ¿Qué creen, amigos? Al fin terminamos con la cocina. Ya terminamos con todos los cajones, con todos los muebles de la cocina. Bueno, al menos esta etapa. Me encantaría decirles que ya acabamos la cocina, pero todavía le falta. Ya menos, pero esta etapa la terminamos. Y pues miren nada más, aquí se las muestro ya la cocina completa. Vean nada más, acá ya saben, tiene esta parte donde va nuestro tanque de agua. Ya están todos los cajones listos. Vean, ¿qué les parece? ¿Cómo quedó toda la cocina, amigos? Me sigue sorprendiendo un poco el hecho de haber hecho esto sin saber absolutamente nada de carpintería. Este fue mi primer acercamiento con la carpintería de la cocina, porque el mueble del refri, la verdad es que Chucho me ayudó bastante. Y a lo mejor las partes del piso y la estructura y ciertas cosas no requerían tanta habilidad como ya hacer algo así. Entonces fue complicado, les voy a decir la verdad, sí fue muy complicado, sobre todo cuando no sabes nada de esto. Y si bien el mueble no está perfecto ni está cerca de serlo, yo lo sé. De hecho, seguramente pues le van a encontrar uno que otro detalle, pero al menos a mí sinceramente me deja satisfecho el resultado, el cómo quedó. Obviamente estos muebles se van a unir. Ya estando ahí arriba en la van, todo esto vamos a unirlo. Va a ir fijado al piso, va a ir fijado entre ellos y va a ir fijado a la pared también. ¿Y por qué les digo que todavía no está terminado? ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta pues darle el acabado final, ¿no? O sea, pintarlos, falta primero ponerles primer, ver si vamos a poner cubrecantos. Por ahí compré unos, entonces estoy pensando si pongo cubrecantos o no. Pero sí vamos a aplicar un fondo, a poner la pintura y falta todavía la encimera. Falta el tema de la encimera. Y ya cuando pongamos la encimera, ahí vamos a hacer los recortes para la estufa y para la tarja, que todo eso ya lo tenemos listo. Si ustedes son miembros del canal, seguramente ya los vieron, porque ya les he estado mostrando algunos spoilers por ahí. Si no, pues los invito a que sean miembros del canal, la verdad es que es súper barato. Está muy barato, literal lo que te cuesta unas papas y un refresco y tienes un video extra a la semana, o sea, un vlog semanal. Y no creo que son videos de 8 minutos, 10 minutos, no, son vlogs de media hora, 40 minutos, o sea, neta, les recomiendo bastante que se hagan miembros, sobre todo si les gusta este proyecto porque están teniendo muchos spoilers por ahí. Pero sí, le falta todo eso, le falta la pintura, le falta poner las agarraderas, poner el sistema de los imanes, todo eso. Pero pues se pueden dar ya una idea de cómo quedó todo. Vean aquí, a diferencia del primer mueble que hicimos, que fue ese, que los cajones son de 15 milímetros, todos los demás los hicimos de 12. Y esto por todos los temas obviamente de peso. Me di cuenta que este mueble, al tener los cajones, chequen ahí, pueden ver la diferencia. Al tener los cajones de 15 milímetros pues era más complicado y era más pesado. Pero chequen, en este mueble tenemos aquí nuestro compartimento para nuestro bote de basura. Ese tenemos para poner las ollas. Aquí tenemos 2 cajones muy amplios, vean, están muy grandes. Y pues aquí tenemos los últimos que hicimos, que después de pensarlo durante mucho tiempo, decidí que en esta parte de aquí va a ir el agua para beber, y va a ir también el tanque de gas. Eso va a ir en esta parte de aquí, por eso fue que se quedó todo así abierto. Y pues ahí están sus bisagras, vean, de cierre lento ambas. También quedaron sus topes, cajón muy amplio. Este va a servir para todo lo que es nuestra estación de café. Aquí ya probé que quepa el B60, que quepa el Chemex, que quepa el molino, la gramera, cabe absolutamente todo aquí, porque aquí arriba en teoría va a ser la estación de café. Y por último, el que está hasta acá abajo, que pues rescatamos ese espacio básicamente de lo que tuvimos que hacer para el tanque de agua. Ahí lo más probable es que vamos a poner unas repisas que todavía hacen falta, pero también tiene, vean, sus bisagras de cierre lento, chequen.
Y pues así está, amigos, así quedó nuestro mueble completo. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Me contratan de carpintero o no? Ojalá que les haya gustado el resultado de cómo quedó. A mí me encantó, como les digo. Me quedo muy conforme con el resultado. Sí, hay cosas que mejorar, la verdad, pero ya cosas que aprendí aquí, cosas que tuve mucho aprendizaje, voy a aplicarlas cuando hagamos los gabinetes superiores. Vamos a aplicar bastante eso, de ese aprendizaje ahí. Y pues dejen en los comentarios qué tal les pareció. Perdón por el video, que a lo mejor va a quedar muy largo, pero no quería estar haciendo haciendo la cocina episodio 20. O sea, quería como ya poder entregarles avance de todo esto y no un video por cada mueble y así. Ya en el siguiente video que sea relacionado con la cocina, ya va a ser cuando la vayamos a pintar, montar y ya que quede fija en la van. Básicamente así es como va a ser. Si tienen preguntas, déjenlas ahí en los comentarios. Para mí va a ser un placer leer todas sus opiniones, sus preguntas, responderlas. Si son nuevos en el canal, piquen el botón de suscribirse. Lo voy a agradecer bastante. Y es una motivación muy grande para continuar con esta serie que neta ha sido completamente un reto para mí. Y pues si les gustó este video, si les gustó el resultado, si les gustó todo lo que hemos estado haciendo, pues qué mejor regalo me pueden dar que dejar un like en este video. Eso ayuda mucho. ¿Para qué? Pues para hacerme saber que les gustó. Cuando uno como creador de contenido entra a un video y ve que hay muchísimos likes, nos emociona bastante porque nos damos cuenta que ese video pues les gustó mucho, que este contenido les está gustando mucho. Con esto me despido, amigos. Recuerden checar mi marca de café, elgaragedecafé.com. Los invito a que lo prueben. Café de especialidad, muy muy rico. Y nos vemos en la próxima. Gracias por todo y gracias por todo el apoyo en esta serie. Bye.